Buenos días a todos. Sean todos bienvenidos en la casa de Dios. Permanecemos sentados. Por pedido de varios de ustedes lo estamos grabando, esta charla espiritual. Ya esta es la tercera de Cuaresma y la verdad que es como una herramienta más que nos permite, junto a la oración y a la adoración al Santísimo Sacramento, las reconciliaciones y las charlas en el jardín parroquial, y también un pequeño aporte para llevarnos a crecer en la conversión y en el seguimiento a Jesús. Recordamos que en la primera charla fue introductoria, el miércoles de ceniza. Nosotros estuvimos hablando de las características generales de este tiempo que tiene la Cuaresma, la conversión, acercarnos más a Jesús, volver a su presencia. El sábado pasado, en la segunda charla espiritual, estuvimos tomando como ejemplo las iglesias que se mencionan del Asia Menor allí en el libro del Apocalipsis, cómo buscaron ellas la conversión y qué es lo que el Señor les pedía, les reclamaba, y cómo eso que se decía de las iglesias lo podemos también, estas iglesias de Asia Menor, aplicarlas a nuestra vida para una verdadera conversión. Hoy vamos a entrar ya más de lleno. Esto es como si fuera una cebolla que le vamos sacando de alguna manera las distintas capas para llegar a lo más profundo, realmente para obtener los frutos, ¿no es cierto?, de una verdadera conversión, que recordemos que es el Espíritu Santo siempre el que nos guía, nos acompaña, nos muestra el camino. En definitiva, es el que hace posible la conversión profunda y de corazón a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, repasando un poquito a los padres de la Iglesia, ellos nos hablan siempre de la conversión, vale decir, del cambio de vida. Si yo voy caminando en una dirección, ¿sí?, en mi vida, en mi peregrinar cotidiano, y resulta que me doy cuenta que no es el mejor rumbo el que he tomado, tengo que virar, tengo que cambiar el rumbo, acercarme hacia donde está Jesús. Y por lo tanto esa palabra, esa actitud recibe el nombre de conversión. Es el cambio de rumbo en mi vida. Por eso nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un San Agustín, allá en el principio de la Iglesia, que nos dice que la conversión es un proceso continuo en que los cristianos tenemos que renovarnos constantemente. No alcanza, yo ya me convertí una vez en la vida, sí, al principio abracé a Cristo, pero después vamos a necesitar una serie continua de conversiones. Todo el tiempo la Iglesia está necesitada de purificación, de conversión. Renovarse constantemente, nos dice San Agustín. Para él la conversión no es simplemente entonces un evento único, sino un cambio constante, permanente en el corazón y en la mente hacia Dios. La conversión implica claramente una lucha contra el pecado. Y San Juan Crisóstomo también nos enseñó a lo largo de la historia de la Iglesia que hay que luchar siempre contra el pecado y contra la tentación. Para él la conversión no es solamente cambiar de mente, es una experiencia emocional y una lucha continua, concreta, contra el mal en la existencia del cristiano. Para San Gregorio el Grande, él enseña que la conversión requiere esta característica, la humildad, el reconocimiento de nuestras propias debilidades. Él creía que la verdadera conversión solo puede ocurrir cuando realmente nos arrepentimos sinceramente de todos nuestros pecados y nos sometemos a la voluntad de Dios. San Atanasio de Alejandría nos enseña que la conversión implica una renuncia al mundo, a los placeres. Para él la verdadera conversión solo puede acontecer cuando uno renuncia a lo que llamamos la mundanidad, los placeres mundanos, y se dedica realmente y completamente a Dios. La conversión para San Pablo Apóstol implica entonces una transformación total de la mente y el corazón del cristiano. Ocurre cuando nos arrepentimos sinceramente de los pecados y comenzamos una nueva relación con Dios. Nos cambia la mirada, nos cambia realmente lo que somos, la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Hemos querido comenzar entonces esta pequeña jornada cuaresmal en este
casi ya segundo sábado del tiempo de Cuaresma. Estamos en el primero todavía, pero estamos bordeando ya al segundo domingo de Cuaresma y nos vamos dando cuenta que nuestros pecados son muchos y que necesitamos de la misericordia de Dios. Esta pequeña introducción con algunos padres de la Iglesia nos cuentan entonces qué es para ellos la conversión. Y también queremos escuchar a la Madre Teresa de Calcuta, ya más recientemente, qué es para ella la conversión, la reconciliación. Y ella dirá que comienza con uno mismo. Y sí, porque a veces nos preguntamos, bueno, está todo muy lindo, pero ¿y yo qué tengo que hacer para cambiar de vida, de actitud, con la gracia del Espíritu Santo? Bueno, Santa Teresa de Calcuta dice, empezá por vos mismos. Tenemos que estar dispuestos, nos dice la Santa, a perdonarnos primero que nada a nosotros mismos, los propios errores y faltas. La reconciliación, dirá esta Santa, así como San Gregorio Magno, requiere humildad. Debemos reconocer nuestras propias limitaciones y errores y estar dispuestos también a pedir perdón a los demás. La reconciliación, coincide esta Santa, es un proceso continuo. Debemos estar dispuestos a perdonar a los demás y a nosotros mismos una y otra vez. Esto de 70 veces 7 que nos dirá Jesús siempre. La reconciliación no significa olvidar. Debemos recordar nuestras lecciones y experiencias pasadas para poder crecer y mejorar. La reconciliación requiere amor y comprensión y compasión. Tenemos que estar dispuestos a poner en práctica en todas nuestras relaciones este amor que viene de Cristo. No es fácil la reconciliación, pero es necesaria para poder vivir la paz interior y la armonía en nuestras relaciones. Es esencial la reconciliación para la construcción de una comunidad. Es difícil, pero es posible. Tenemos que ser valientes y estar dispuestos a tomar acciones cuando estamos decididos a cambiar de vida y a convertirnos. La verdad que si nos reconciliamos en serio con Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, vamos a experimentar, nos dice Santa Teresa de Calcuta, una gran paz en nuestro corazón. Por eso yo quisiera en esta pequeña charla espiritual, en esta tercera jornada que estamos disfrutando de la gracia de Dios, del perdón, de su misericordia, y estamos reflexionando juntos aquí, compartir con ustedes 3 textos bíblicos que nos pueden ayudar a lo largo de esta jornada a revisar nuestra propia vida y también después con alguna tarea pequeña para el hogar, para la semana, algunas preguntitas que nos pueden introducir entonces en este mundo apasionante que es convertir el corazón. Si alguno llegó un poquito más tarde, recuerden que esta charla la estamos grabando, después la subimos a las redes, ya esta tarde va a estar en Facebook, en YouTube, y se puede volver a escuchar. Bien, y estos textos de alguna manera siempre tienen como telón de fondo a Jesucristo, en esta función que Él tiene como reconciliador de la humanidad, aquel que busca siempre perdonar, aquel que busca siempre regalar misericordia, aquel que busca siempre acercar a la oveja que se ha perdido. Pensemos que muchas veces la oveja perdida podemos ser nosotros, que nos alejamos del rebaño sin querer, sin darnos cuenta, por las tentaciones que este mundo también nos ofrece. El primer texto, sin dar más vueltas, dice así, está tomado de Mateo capítulo 5, versículos 23 y siguientes. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si alguien tiene algo contra mí, tengo que estar dispuesto a reconciliarme con él. A lo mejor lo he herido sin darme cuenta. Pero ¿qué hacer si el otro no quiere ningún tipo de reconciliación? Al contrario, por ahí proyecta sus problemas sobre mi persona. Tengo que hacer lo que me sea posible entonces. Si el otro no quiere reconciliarse, ya no es tanto nuestro problema, pero sí nosotros tenemos que hacer todo lo posible por llevarnos bien con esa persona, por lo menos de nuestra parte, poner todos los medios necesarios para llegar a ese perdón. Jesús me invita a ver
atentamente, dicho con otras palabras, dónde está mi parte dentro de ese conflicto. Todo esto en relación al texto que acabamos de mencionar recién. Si voy a presentar la ofrenda en el altar y veo que tengo un problema con mi hermano, bueno, más vale que me reconcilie, o por lo menos que vea cuál es mi parte, lo que yo hice mal, lo que yo puedo reparar, cómo puedo cambiar esa situación. Jesús establece entonces allí una dependencia entre la liturgia y la reconciliación con el prójimo. No tengo que contemplar mi relación con Dios al margen de mi relación con los demás. La espiritualidad me conduce entonces a reconciliarme siempre con el prójimo. Un segundo texto que nos puede ilustrar en esta jornada es de Mateo 5, versículo 25. Trata de arreglarte con tu adversario mientras vas de camino con él, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. El texto original en griego se lee simplemente mientras estás de camino. Y mientras estás de camino ocurren muchas cosas en nuestra vida. Estoy en movimiento, estoy vivo y tengo la posibilidad de reconciliarme con mi adversario. Pero muchas veces, ¿y qué tal si lo pensamos así? Que el adversario no está afuera. Muchas veces el adversario está dentro de nosotros. Y por eso lo del texto de la Madre Teresa de Calcuta y lo de los padres de la Iglesia que al principio compartíamos, no está puesto para rellenar. Ellos siempre sostienen que la conversión empieza primero por uno mismo y que el enemigo interior es al primero que hay que atender y tratar de reconciliarnos con él. Tengo que intentar aceptar mis sombras que quisiera ignorar o aniquilar. Si no me reconcilio con mis realidades más oscuras, me llevarán al juez interior, al propio super yo. Este juez me entregará al guardia, que me atormentará con autorreproches y me retendrá en la prisión de mis propios esquemas mentales. Muchas veces no son los de afuera, somos nosotros que seguimos dando vuelta. Uy, mirá lo que hice. Y somos nosotros los que no nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces a un sacerdote le toca confesar a fieles que él les da el perdón de Dios, por supuesto, es el intermediario, pero el fiel no se siente perdonado porque no hizo este pedacito del proceso? Se sigue acusando a sí mismo, su conciencia le sigue autorreprochando. Por eso es importante, antes de recibir el sacramento de la reconciliación, no saltear este paso, este diálogo interior con la propia conciencia, como para que estemos en paz ya dentro de casa. Y recién allí sacar objetivamente, estuve mal, hice esto, quiero reparar esto porque me aleja del amor de Dios, rompe la justicia, rompe lo que sea que ocurra allí. Pero el campo de batalla siempre está primero dentro de nuestra existencia, de nuestro corazón. Mientras estoy de camino, entonces con esa traducción más en griego, tengo como tarea reconciliarme conmigo mismo. Y un tercer texto que nos puede ayudar también es este de Mateo 5, del 43 al 45. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. De este modo serán dignos hijos del Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Jesús no clasifica a las personas en buenas o malas, en justos o injustos. Jesús veía en los buenos la amenaza del mal y en los malos el anhelo de bondad, como diciendo, para todos hay alguna solución y con todos algo se puede hacer. La Cuaresma es un tiempo para conocernos mejor a nosotros mismos con la gracia de Dios y así poder hacer un lindo trabajo interior, movidos por el Espíritu Santo. En el camino que conduce a la vida, que es el camino de Cristo, para ser capaces de amar a los enemigos, tenemos que aprender a amar al enemigo que tenemos dentro de nosotros. Tenemos que dejar salir el sol de nuestra benevolencia sobre lo bueno y lo malo que habita en nuestro corazón. Tenemos que mirar con bondad todo aquello que contradice la imagen idealizada que nos hemos formado de nosotros mismos.
Sí, el enemigo interior muchas veces es el que nos impide relacionarnos bien con el prójimo y por eso tantas dificultades. La primera tarea que resulta de todo ello es que llegue a conocer por qué el otro me considera enemigo suyo. Si logro ver este mecanismo, el otro no va a ser un enemigo. Por lo menos de parte nuestra, tratar de reconciliar este aspecto. Muchos piensan que el amor al enemigo es un asunto muy costoso y a veces resulta más costoso odiar al enemigo porque con la gracia de Dios siempre nos queda en el corazón un gusto especial, como un llamado a tratar de reparar, ¿no es cierto? Cuando hay disputas, hay peleas, hay cuestiones que no quedan aclaradas. La bondad, la paz que el Espíritu Santo, solo Él puede dar, nos invita siempre a dar el primer paso y estar dispuestos a reconciliarnos. Amar al enemigo significa crecer en libertad, no lo verlo ya como con este título, no enemigo, sino como una persona con la cual podemos intentar dialogar, tratar de llevarnos bien. Y ahí es cuando amanece el reino de Dios en nuestras vidas. Buscar nuevos caminos para la reconciliación y la paz es la tarea. Por eso aquí la parte más concreta de esta charla, algunas preguntas o indicaciones que nos pueden ayudar a nivel personal a crecer. ¿Estás reconciliado con vos mismo? ¿Cuáles son tus enemigos interiores con quienes te tenés que reconciliar? ¿Qué es lo que no podés aceptar de vos mismo? ¿Sentís bronca contra vos mismo? Intentá percibir conscientemente todo lo que sube de tu interior y decite a vos mismo, este soy yo, esto es parte de mí mismo. Está bien así como está, lo acepto, lo reconozco, pero también dejo entrar la gracia de Dios por si Dios me quiere cambiar, me quiere regalar algo nuevo. Hay personas en la vida concretas contra las cuales sentís rencor, odio, bronca. ¿De qué personas te acordás que no estás reconciliado con ellas? ¿Querés reconciliarte realmente? Observa primero tus sentimientos, porque pueden ser buenos indicadores. El sentimiento no lo es todo, pero nos permite darnos cuenta. Mirá de frente el rencor contra el otro y deja que en este sentimiento entre el Espíritu Santo, el espíritu de reconciliación. Quizás el rencor se transforme y sientas en vos una paz profunda. Si en tu corazón estás reconciliado con el otro, reflexioná sobre qué pasos de reconciliación podés dar hacia el exterior. Tal vez buscar una conversación, un gesto, un encuentro, rezar una oración en favor del otro, pedir que Dios lo bendiga. Esto ayuda mucho. Cuando uno es capaz de rezar por aquellos que nos cuesta amar, enseguida el Espíritu Santo hace la diferencia. Y no solo bendice al otro, sino que nos bendice también a nosotros. Y esto es evangelio puro, aplicado en la vida cotidiana, mientras vas de camino, como dice el evangelio. Todo esto nos capacita para crecer en la comunión. Todo esto nos prepara para seguir construyendo la comunidad y nos permite en este tiempo especial de Cuaresma conocernos mucho más. Como decían los griegos antiguamente, la clave de la sabiduría es el conocimiento. Empieza por el conocimiento de uno mismo, pero no termina allí. Es permanentemente estar confrontando con el Señor, con nuestros hermanos y sobre todo con nuestro propio interior, con lo que somos. ¿Para qué? Para conocernos más, para ver qué pide el Señor, para ver cómo podemos interactuar mejor con nuestros hermanos en este tiempo especial que nos regala Dios. Bueno, hasta aquí entonces esta tercera charla espiritual. En esta jornada tenemos la posibilidad, aquellos que estén interesados, de acercarse. Yo voy a estar en 2 sillitas, como hacemos siempre desde que pasó la pandemia, estamos instalados y la verdad que gracias a Dios, es una parte linda de la pandemia, en el jardín parroquial, al aire libre, tranquilos, sentaditos ahí para charlar, para confesarse, para recibir algún consejo o alguna situación que ustedes estén viviendo.
Recuerden, es durante esta jornada, pero también todos los días, salvo los miércoles, al mediodía, 12:30, y a la tarde, 18:30, mismo sistema. Confesiones, charlas, posibilidad de orientación espiritual. Que Jesucristo, Señor de la vida, nos siga regalando siempre la gracia de estar a su servicio. Que así sea.